100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Esta América es cimiento milenaria, el color de nuestra historia nacional, donde indígenas y esclavos iniciaron las batallas contra el yugo colonial, con las armas de Galán y de Bolívar, hoy combate nuestro pueblo con valor, en la fiesta enclaudicada y decidida. Avancemos el combate, compañeros, esta vida es la conciencia y la razón. De Camilo el comandante guerrillero, con su ejemplo en la consigna y un balón. De Camilo el comandante guerrillero, con su ejemplo en la consigna y un balón. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio radial, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos convoca un tema bastante interesante sobre los orígenes y el trasegar de un movimiento guerrillero como el Ejército de Liberación Nacional. Escuchábamos al inicio del programa un apartado del himno de este movimiento guerrillero. El día de hoy nos acompañan en la mesa el profesor Iván Ríos y tendremos las apreciaciones desde distintas perspectivas del profesor Wilmer Zuleta. Y también tendremos hoy las apreciaciones sobre este tema de el profesor Víctor de Currea Lugo, quien es de formación originalmente de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, pero tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid en temas de América Latina contemporánea y que entre sus últimos trabajos publicó un libro titulado Historias de Guerra para Tiempos de Paz, relatos de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional. Entremos pues en materia un poco y vamos también a decir acá que el ELN nace en un contexto bastante particular, ese contexto de la década de los 60 en Colombia, pero con el antecedente de 1959 en América Latina, del triunfo de la Revolución Cubana. Ese contexto internacional y latinoamericano es bastante importante y vamos a escuchar aquí la primera apreciación del profesor Víctor sobre este apartado. El nacimiento del Ejército de Liberación Nacional se da en el marco de una oleada de guerrillas de América Latina que están precedidas por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Allí podemos encontrar el ELN boliviano, el ELN peruano, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, el auge en Centroamérica del sandinismo y de otras organizaciones. Lo interesante del caso colombiano es que es una guerrilla que nace, o el núcleo original nace pensando en cómo ayudar a defender el modelo cubano y la revolución cubana. Eso es lo que da origen exactamente a la Brigada José Antonio Galán. Esa Brigada José Antonio Galán nace pensando en el marxismo como forma de entender el mundo y en el ejemplo del Che Guevara como forma de la lucha político-militar como el máximo escalón de la lucha revolucionaria. En ese sentido aparece una propuesta que es la Brigada José Antonio Galán, un grupo de muchachos que se van a Cuba a nombre del pueblo colombiano a defender la revolución cubana y cuyo objetivo fundamental es ese, es un objetivo de participar de una resistencia dentro de un pensamiento latinoamericanista. Escuchábamos ahí al profesor Víctor cuando hablaba específicamente de ese movimiento que nace en Cuba, sobre todo para la resistencia a los avatares de la revolución
evitando la invasión norteamericana en famosas intentonas como las de Vallacochinos. Pero vale decir también acá que poco a poco ese movimiento, primero llamado Brigada José Antonio Galán y posteriormente conocido en Colombia como el ELN, no solo empieza a tejer relaciones internacionales, sino que también empieza a tejer unas relaciones ya en el ámbito local y se relaciona sobre todo con estudiantes de universidades como la Universidad Industrial de Santander, pero también se relaciona con campesinos de la zona. Vale decir aquí que hay bastantes estudios sobre el tema del ELN y entre ellos encontramos el trabajo del norteamericano Bruce Bigley, quien dice lo siguiente sobre el surgimiento de un movimiento guerrillero como el del Ejército de Liberación Nacional. El ELN surge de una combinación de grupos implicados en la violencia y estudiantes políticamente desencantados y recién graduados en el departamento de Santander, quienes simpatizaban con una revolución en Colombia al estilo cubano. Formado en 1963-64, la orientación cubana del ELN contrastaba con las FARC. Influenciada por las políticas soviéticas vía CCP, Cuba proveía con dineros suministros que ayudaban a la formación del ELN y ofrecía orientación ideológica. Los líderes del ELN alegaban usar la violencia para lograr sus objetivos políticos, y esos objetivos, aunque avanzados por egresados universitarios, pretendían mejorar las condiciones de los campesinos y luchar contra el sistema opresivo que perpetuaba la miseria. Vamos a escuchar también la apreciación del profesor Víctor sobre esa relación del originario ELN con campesinos y estudiantes. Escuchemos. Esa mirada latinoamericanista se compagina a su vez con dos fuentes. Por un lado hay un grupo importante de campesinos, entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista y otros que son un núcleo campesino del ELN, pero también hay un grupo de intelectuales y trabajadores. Fíjense que a diferencia de las FARC, cuyo origen es eminentemente campesino, el ELN tiene una mezcla ideológica entre el guevarismo y Marx, pero también una mezcla de origen entre cierta intelectualidad o ciertos académicos, ciertas personas del movimiento estudiantil y el movimiento campesino, pero eso también se refleja en la búsqueda de estructuras tanto urbanas como rurales. Y además de eso, que el ELN plantea tener tanto una estructura política como militar al mismo tiempo, es decir, no es una guerrilla que tiene un brazo armado o una expresión militar por un lado y la expresión política por el otro, sino que es la combinación en una misma estructura de las dos tareas. Todas esas complejidades hacen del ELN una organización particular en relación con otras experiencias armadas de América Latina. Y por supuesto eso se refleja, eso queda en el ADN del ELN, que hoy por hoy se debe entender como una organización armada con esas complejidades, a lo que después se sumaría la complejidad de la llegada de Camilo Torres Restrepo. Con eso que decía el profesor Víctor, también podemos entonces mencionar dos asuntos bastante interesantes en este orden de ideas. El primero es esos puntos que desde la Universidad Industrial de Santander ya redactaba un líder estudiantil como Jaime Arenas, quien sería bastante reconocido en los orígenes de este movimiento y que luego escribiría un texto famoso como el de La guerrilla por dentro. En esos primeros puntos que se podrían llamar manifiestos iniciales, decía Jaime Arenas: lo importante es la toma del poder por las clases populares, la realización de una auténtica revolución agraria, el desarrollo económico e industrial, implementación de un plan de vivienda, creación de un sistema popular de crédito, reforma educativa, libertad de pensamiento y de cultos, política exterior independiente, formación de un ejército popular permanente. Estos eran algunos puntos programáticos que también pueden leerse puntualmente o de alguna manera en el famoso documento conocido como Manifiesto de Simacota. Ese manifiesto que se leyó ese 7 de enero de 1965, cuando este nuevo movimiento guerrillero, conocido posteriormente como Ejército de Liberación Nacional, se tomara esta población y lanzara este manifiesto. Vamos a escuchar al profesor Correa sobre sus apreciaciones en relación con ese llamado Manifiesto de Simacota. La acción de Simacota es una acción que
se da dentro de la lógica de tomas de pueblos para hacer proclamas, y allí fundamentalmente lo que se hace es el nacimiento, ya no es la marcha del famoso 4 de julio donde el ELN aparece como organización armada, sino además es una acción militar directa y es una proclama. Esa proclama de Simacota hay que leerla en dos niveles: en el nivel del planteamiento inicial de una lucha por la toma del poder bajo unas reivindicaciones claras que tienen su origen en la exclusión política, económica y social de un sector de la población, pero también se puede ver de manera comparada. Incluso uno podría preguntarse qué puntos de los de Simacota siguen siendo vigentes, qué puntos de esos podrían haberse resuelto simplemente con un modelo de modernidad capitalista, qué puntos de estos pudieron haberse resuelto con un modelo menos centralista de integración de la nación, varias regiones de la nación a un centro excluyente. Es decir, Simacota daría para un trabajo muy interesante de preguntas y respuestas sobre qué tanto ha cambiado la sociedad y qué tanto perviven esas quejas, esas solicitudes, esos deseos de justicia por parte de la población. Vale decir aquí también que en esos orígenes del ELN pues aparecen los hermanos Vázquez Castaño, de los que hablaremos en un programa posterior, pero no podemos obviar aquí el testimonio que uno de los fundadores, como Fabio Vázquez Castaño, brindaba cuando se le preguntaba qué era la guerrilla del ELN. El Ejército de Liberación Nacional es una organización militar. Nace de la necesidad del campesinado de resolver problemas. La situación de miseria, de hambre, de enfermedades, de analfabetismo y de represión sufridas principalmente por nuestro campesinado lo obliga a lanzarse en la lucha contra el sistema opresor. En este orden de ideas también, pues como lo dijimos ahorita en otro programa posterior, hablaremos de figuras representativas de este movimiento, pero no podemos dejar aquí de hablar de una figura como la del padre Camilo Torres, no solamente como líder social, sino también durante su tiempo en la guerrilla y su posterior muerte. Vamos a escuchar las apreciaciones del profesor Víctor en relación con este personaje que era Camilo Torres. Torres Restrepo es ante todo un cura sociólogo. Lo digo en ese orden para explicar que primero tiene un compromiso con la iglesia, pero inmediatamente tiene un compromiso con la sociedad. Esa idea del cura de la sociedad, del cura que se proyecta, del cura que se pregunta por el entorno al que se desarrolla la religión y a donde se debe, le lleva a asumir una postura a favor de los pobres. Y eso lo lleva a los estudios de sociología, a su militancia política en el Frente Unido. Es decir, antes de un cura guerrillero, que es a lo que se reduce, Camilo Torres era un sujeto político, un actor político que participaba del debate, de la construcción de unas propuestas sociales a través del Frente Unido. Su vida como guerrillero se reduce solamente a 4 meses, que es la última fase de su carrera. Y es curioso porque me contaba alguna vez Nicolás Rodríguez Bautista en una entrevista que hice, me contaba que Camilo llega al monte ante la solidez de información de que es objeto de un plan de asesinato por parte de la fuerza pública. Un oficial se le acerca y le hace saber que lo van a matar, pero que matar curas es pecado, y eso lo empuja a dar el paso final, aunque él ya estaba en contactos con el ELN para finalmente saltar al Ejército de Liberación Nacional, donde ingresa como un combatiente más y donde se rehúsa a tener privilegios de algún tipo. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La muerte de Camilo Torres es la discusión sobre si un guerrillero con un perfil como él debería asumir las labores normales de un guerrillero raso o no. Parte de eso hay mucho mito de lo que realmente pasó, pero todo apunta a que Camilo rechazó cualquier tipo de privilegio dentro de la guerrilla. Y en esa época, durante los 60 y los 70, se estiraba en el movimiento armado que uno debía ganarse el fusil en combate. El soldado herido que está frente a Camilo, que Camilo apunta, pero que es incapaz de matar, o que lo piensa, o que lo reflexiona, pero se cruzan eso, se cruza el Camilo cristiano, se cruza el Camilo guerrillero, pero se cruza además el Camilo que quería ganar el arma en combate, pero también el Camilo que quería participar de los mismos deberes militares que los demás guerrilleros, pero el Camilo que reflexiona, y en ese cruce termina muriendo en combate y su cuerpo termina siendo
escondido por parte del ejército hasta el día de hoy. Es decir, Camilo técnicamente es un desaparecido. Escuchábamos ahí al profesor Víctor y esas apreciaciones sobre Camilo, pero también vale decir acá que hay una serie de elementos que no pueden obviarse en relación con la historia del ELN y este panorama originario. Aparecen figuras como Jaime Arenas, que luego se desmovilizaría y en los años 70 sería asesinado por un bloque urbano del ELN. Pero también una referencia que parece bastante interesante es un documental realizado en los años 60 titulado Asalto al tren, un documental que contaba un poco algunas referencias de esas operaciones que realizaría el ELN también para su financiación. Uno de esos capítulos oscuros que se ha tenido en cuenta en la historia del ELN y que cuenta muy bien Jaime Arenas en ese texto La guerrilla por dentro es esa época de los fusilamientos. Muchos vieron en ese tipo de actitudes de Fabio Vázquez pues unas actitudes autoritarias e incluso peligrosas. Escuchemos al profesor Víctor en relación con este tema. Una época, digamos, un capítulo oscuro de la historia del ELN que tiene que ver con el fusilamiento de Víctor Medina Morón, la muerte de Jaime Arenas, de Ricardo Lara Parada. Y todos estos incidentes se dan fundamentalmente por una sumatoria de factores. Por un lado tenemos una guerrilla que tiene un discurso profundamente vertical. Es una guerrilla que copia elementos del maoísmo y del estalinismo, donde la disidencia o la diferencia se paga con la vida. Una guerrilla que busca afianzarse y cree que la violencia interna es una forma de cohesión. Y eso se expresa en una serie de decisiones políticas y militares que son poco útiles finalmente, ¿no? Desde el medio hasta el método y hasta el resultado pues son discutibles. Lo que resulta interesante es cómo el ELN se sobrepone a esa política vertical y unipersonal y salta a una cosa que perdura en sus filas, que es el asamblearismo. Es entonces ahora consultar todas las decisiones, es buscar el consenso en todo, y eso en una estructura militar resulta profundamente difícil porque la hace lenta, pero ese asamblearismo que permanece en el ELN es precisamente lo que debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar con ellos un proceso de paz. Dicho esto, pues vale decir acá que con el tiempo pues el ELN amplía sus horizontes, ya no solamente pues decide estar en Santander, sino que empieza a buscar la posibilidad de posicionarse en territorios del departamento antioqueño y decide hacer alguna serie de operativos en el nordeste, específicamente en el municipio de Anorí, pero en 1973 es fuertemente golpeado militarmente y es allí donde muchos dijeron incluso que esa guerrilla estuvo a punto de desaparecer, pero que finalmente resurgió. Escuchemos cuál es la apreciación del profesor Víctor Currea sobre este asunto de la operación Anorí en contra del ELN. En el año 1973, en la zona de Anorí, más de un centenar de guerrilleros que sean parte de una estructura rural del ELN fueron atacados y finalmente durante todas las operaciones mueren en combate más del 90% de los hombres. Esa operación militar significó para muchos el fin del ELN. A partir de ahí ya era difícil plantear la existencia de una guerrilla con ese mismo nombre, pero sin embargo el ELN se supera del golpe dado y logra mantener sus estructuras. La operación de Anorí es lo más parecido a la metáfora del ave fénix, de la capacidad de resucitar de un golpe tan duro. Esa es una característica del ELN, es parte de su genética, de su sello institucional, es la capacidad de reciclarse, de superar los problemas, de volver a surgir como guerrilla, pero también alimentó su espíritu de sacrificio. Por tanto, eso genera un impacto que se observa incluso en las negociaciones de paz, porque el ELN nunca ha renunciado ni a su vocación de sacrificio, incluso en medio de la guerra, ni tampoco a su capacidad de reformularse y reiniciar a pesar de los reveses. No podemos dejar pasar en este programa, en este recorrido histórico que venimos haciendo de la mano de los expertos sobre este tema, el asunto de las asambleas y los congresos que también desarrolló la guerrilla del ELN. En un programa anterior hablábamos de las conferencias de las FARC, pues aquí tendremos que hablar de los congresos y las asambleas desarrolladas
por el ELN. Escuchemos al profesor Víctor y sus apreciaciones sobre ese tema tan puntual y la importancia que para el ELN tienen estas asambleas y congresos. No solamente ha tenido 5 congresos, sino que ha tenido una serie de reuniones nacionales y de asambleas y de instituciones en las que ha buscado reunificarse, reformularse, unirse a lo largo de su historia. Eso corresponde a la dinámica de cualquier organización de esa naturaleza, es decir, el Congreso dentro de la izquierda colombiana, de la organización que sea, pues es como un momento refundacional, digámoslo así. En el caso de su último congreso, el 5º congreso, les permite varios saltos. Primero, la unificación nacional del ELN, su fortalecimiento como propuesta nacional unificada. La segunda cosa es abrir las puertas a un proceso de paz que les ha permitido llegar hasta donde han llegado hasta el momento, es decir, es el proceso de paz donde más lejos ha llegado el ELN. Y lo tercero, reformularse debates serios, como el mismo debate de la lucha armada. Esto no quiere decir de ninguna manera que el ELN haya renunciado a la lucha armada o haya decidido dejar las armas ya. No, quiero decir con esto es que el ELN se ha permitido plantearse sobre la eficacia, plantearse su papel de escuchar a la sociedad, por eso insisten en su histórica bandera de la participación, y plantearse a fondo la necesidad de negociar una salida política al conflicto armado. Entonces yo creo que hay particularmente en ese 5º congreso, una serie de saltos, de pasos importantes al ELN como organización madura, como organización unida y como organización de cara a la paz. Ya muy bien lo decía el profesor Víctor, estas asambleas de alguna manera permitieron la organización, estructuración y también las políticas que iba a llevar a cabo el ELN en su trasegar histórico como guerrilla. Para que hablemos de algunas de esas asambleas y al menos de los primeros congresos en este periodo de tiempo que nos llevarán hasta el año de 1986, preguntémosle al profesor Wilmer sobre 2 asuntos bastante interesantes. Esa primera asamblea en Remedios, Antioquia, la llamada Asamblea de Anacoreto, y también sobre esa situación que se presentó con uno de los líderes, como fue la situación de Fabio Vázquez Castaño. A mediados de 1974 se dieron una serie de problemas internos en el ELN y por eso se desarrolló la Asamblea de Anacoreto en Remedios, Antioquia. Allí la idea era hacer un debate autocrítico para mejorar la situación, pero esto terminó convertido en un tribunal en el que fueron fusilados los Bertulfos, dado que Fabio Vázquez Castaño los acusó sin fundamento de la pérdida de 30 millones de pesos, de la negligencia en las tareas de apoyo durante la Operación Anori y de difamarlo como líder de la organización. El panorama era bastante desolador porque se veía una guerrilla rural desmoralizada, una cantidad de enfermos, unas redes urbanas desconectadas y el principal líder, Fabio Vázquez Castaño, enfermo, quien al final decidió irse para Cuba y antes designó a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, para que fuera su líder vocero de las resoluciones. Sin embargo, esto no solucionó la situación porque el ELN siguió dividido y por eso en 1976 varios líderes del movimiento decidieron apartar a Vázquez Castaño como líder principal y reducir su tarea solamente a un plano meramente ideológico. Escuchábamos ahí las apreciaciones del profesor Wilmer sobre estos asuntos tan particulares y también hoy con la voz del profesor Iván Ríos queremos preguntarle en ese mismo orden de ideas, profe, tras esa destitución de Fabio Vázquez Castaño, pues años después se da una división interna dentro del ELN. ¿Qué es esa división, profe? ¿Y cuáles son las consecuencias, de alguna manera, pues, que tiene esa ruptura interna? Con el saludo a la amable audiencia, tenemos que considerar esa vida tan trajinada que llevaba la organización de sus inicios. Todos esos desencuentros que tenían en las operaciones militares, en sus reveses que tenían con el ejército, produjeron que no solamente hubiese desmotivación, sino que también existiera una desarticulación interna y el ejercicio de la dirección se diera sin centralismo y sin planeación. Y esto entonces condujo a que esos fraccionamientos internos finalmente se encauzaran en 2 corrientes durante este movimiento del replanteamiento, ¿no? Y es esta Comisión Coordinadora Nacional
donde allí se reivindicaba más un carácter civilista, apartado de las acciones armadas, y el organismo direccionador originario, que es la Dirección Nacional Provisional, las que pues reivindicaban sus principios fundacionales, y pues finalmente son ellos quienes se terminan imponiendo, y en el 78, con la segunda reunión de responsables, se nombra o se reivindica a Gavino como responsable, como lo mencionaba Wilmar, sino que además se establece ya el funcionamiento con base en esta Dirección Nacional. Vale decir acá también que esa Dirección Nacional Provisional estuvo conformado por diferentes representantes de estructuras guerrilleras, entre las que se encontraba también Manuel Pérez, después conocido como el Cura Pérez, quien dirigiría posteriormente la guerrilla durante mucho tiempo hasta la época de su muerte, como lo hablaremos en otro programa posterior. Y es también una época en la que comienzan a aparecer distintos frentes. En Arauca, por ejemplo, el Frente de Domingo Laín, surgido específicamente de una base campesina del mismo territorio, y empieza también de alguna manera la lucha contra las grandes compañías petroleras que se afincaban en el territorio nacional, y que el ELN pues siempre ha tenido esa lucha continua con estas petroleras, acusándolas de robarse los recursos naturales nacionales y de no generar un beneficio para la nación. Vale decir acá también que en ese tema de organizar pues distintos congresos, distintas asambleas, aparecen dos primeras reuniones que son bastante importantes. Profesor Ríos, ¿qué es eso de la Reunión Nacional de los Mártires de Anorí? Claro, es necesario señalar que durante ese final de la década del 70 y comienzos del 80 ya hay un afianzamiento de unas ideas. Entonces, no olvidemos lo que mencionaba Mauricio al comienzo del origen de esta organización basado en el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, ese carácter de ELN que van a tener no solamente esta organización, sino muchas en América Latina, de liberación nacional, tiene un carácter categóricamente de defensa de la soberanía y el antiimperialismo. Y aquí entonces, en esta reunión orgánica, en el año de 1983, va a tener una definición, no solamente en esa organización o definir esas estructuras orgánicas, sino que también van a afianzar una plataforma, en donde van a tener un balance histórico nacional interno, van a reivindicar la historia como organización, van a definir un programa revolucionario basado en una transformación económica, social, política, van a ratificar a Manuel Pérez Martínez como su dirigente, van a contemplar las propuestas además de presidente Belisario frente al asunto de amnistía, diálogo nacional y apertura democrática. Sumado a eso, pues aparecerá también otra gran reunión llamada Primera Asamblea o Congreso Comandante Camilo Torres, que se realizaría a comienzos del año de 1986. Escuchemos al profesor Wilmer, que tiene algunas apreciaciones que nos comparte sobre este congreso. A comienzos de 1986 se realizó la primera asamblea o Congreso Comandante Camilo Torres Restrepo. En esta se habló de cómo superar la crisis que se venía tras la destitución de Fabio Vázquez Castaño, y también se dictó una línea política que buscase ser coherente en torno a los frentes rurales, regionales y urbanos para que todos se centralizaran bajo el mismo mando. Entre las principales conclusiones de esta asamblea, el ELN se definió como una organización político-militar que lucharía por la construcción de una sociedad de carácter socialista, en la que los medios de producción fuesen controlados por el Estado, pero a su vez con una sociedad que tuviese unas tareas democráticas, que utilizaran la vía armada por medio de una guerra popular prolongada que era entendida como una de las formas de lucha a través de las cuales el pueblo podría desarrollar su resistencia contra la opresión de la oligarquía colombiana y del imperialismo yanqui, entre otros objetivos. En este proceso se buscaba una vanguardia revolucionaria que de manera colectiva buscara un gran compromiso en pos de todas las unidades guerrilleras. Con esto entonces, y toda esta historia que hemos relatado hoy sobre el Ejército de Liberación Nacional, pues los invitamos a que en un próximo programa
nos escuchen sobre el tema de los principales representantes de esta guerrilla. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a los profesores que nos acompañaron hoy, en especial a las apreciaciones del profesor Víctor de Currea Lugo, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos nuestros oyentes los invitamos para que sigan asiduamente nuestro programa. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.